Vamos a abrir nuestros libros, nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Con la gracia del Señor vamos a dar continuación a este buen estudio que estamos haciendo acerca de este libro. Primeramente vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedir del Señor la ayuda para este tiempo. Amado Dios y Padre nuestro, en tu presencia nos encontramos en esta hora, Señor. Estamos alegres, gozosos en nuestros corazones. Estamos expectantes en este día para poder ver a ver qué tú harás en medio de nosotros. Queremos darte gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tú nos congregas en tu nombre, alrededor de tu trono, aquí a tus pies, para poder escuchar la enseñanza de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Te queremos pedir, Señor, en nuestra debilidad, que tú sostengas nuestros cuerpos, nuestro ser, nuestra mente, y que tú nos des la capacidad dada por tu Espíritu Santo para poder comprender las enseñanzas de tu palabra. Oh Señor, glorifícate por medio de tu verdad a nuestros corazones y a nuestras mentes y enséñanos el camino por el cual nosotros debemos andar. Enriquécenos, Señor, con tu sabiduría, podamos ser llenos de tu verdad. Sé con nosotros, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho ya, damos continuación a este libro de los Hechos. Hay una cosa que nosotros no tenemos que olvidar, no tenemos que perder de vista, hermanos, que el libro de los Hechos, en primer lugar, como tema principal, y antes que nada, el relato de lo que Jesús siguió haciendo y enseñando mediante el poder del Espíritu Santo después de su ascensión al cielo. Aquí está la obra del Espíritu Santo, Cristo ascendido ya a los cielos, continuando la obra que Cristo comenzó entre los hombres. Entendemos que la obra principal de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo fue redimir al hombre, ¿cierto? Fue morir por los pecados del hombre. Jesús vino a hacer una obra de rescate por medio de su muerte a los pecadores. Jesucristo vino a cumplir a cabalidad la ley perfecta de Dios, la cual nosotros no solamente violamos, sino que no podemos cumplir, no podemos llenar las demandas de la ley de Dios. Y Cristo se subió a una cruz como sacrificio vivo, entregando su vida hasta la muerte, muriendo en nuestro lugar para la paga del pecado ante la perfecta justicia de un Dios justo y santo. Y la satisfacción de un Dios así, de un Dios tan grande en justicia, Dios estaba tan complacido con la obra de su Hijo que lo resucitó de entre los muertos, devolviéndole su gloria y sentándolo a su diestra por siempre. La obra de salvación llevada a cabo por el Hijo de Dios, por Jesucristo, fue completa, fue perfecta, fue suficiente, fue eficaz, de tal manera que el hombre, abandonando sus esfuerzos por ganar el favor de Dios mediante sus obras, y por medio de la fe en los méritos, depositado en los méritos y en la obra de Jesucristo, ahora éste puede alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esa fue la obra primaria del Dios encarnado en este mundo, venir a morir por los pecados de los hombres. Pero Jesucristo, entre otras cosas, nos vino también a revelar al Padre, nos reveló al Padre. Dice que en Él estaba la plenitud de Dios, habitaba la plenitud de Dios. También Él nos vino a mostrar la voluntad del Padre. Él nos vino a enseñar cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y también nos vino a mostrar el camino a seguir. Entre otras cosas, Jesús vino a hacer también esa obra. Y Jesucristo le dice a sus discípulos en el capítulo 1, versículo 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Jesucristo envió a su Santo Espíritu para que continuara la obra que Él comenzó, la obra
de seguir anunciando la palabra desde Jerusalén, comenzando por Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Y como hemos dicho ya al principio, el libro de los Hechos se puede dividir en 3 grandes secciones o partes, basadas precisamente en este versículo que nosotros acabamos de leer. Primera parte se puede dividir en la palabra del Señor en Jerusalén, que nos lleva desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Esos primeros 7 capítulos encontramos allí cómo la palabra del Señor es sembrada y esparcida por Jerusalén. En segundo lugar, la palabra del Señor esparcida por Judea y Samaria, que nos lleva desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Y en tercer lugar, la palabra del Señor hasta lo último de la tierra, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Pasando así por Siria, pasando por muchos lugares hasta llegar a Roma. Cristo les dijo a sus discípulos que tendrían la ayuda y la guía de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios que Dios les encomendó a ellos. Cristo quería que su palabra fuese esparcida por la tierra. La voluntad de Cristo es que su palabra sea proclamada por toda la tierra. Por eso separamos el libro de Hechos en estas 3 partes. La palabra de Dios desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y conocemos esta voluntad de Cristo como la gran comisión para la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Ven el sentido del mandato de Cristo, de la obra del Espíritu por medio de su iglesia? Es que su palabra sea esparcida por toda la tierra. Cristo ascendió a los cielos y su voluntad por medio de su Espíritu Santo enviando a sus discípulos es que su palabra sea anunciada, sea proclamada, el Evangelio sea extendido. Ese es uno de los puntos o de las oraciones, una de las oraciones principales que nosotros debemos tener en nuestros cultos de oración. Es pedir esto, es pedir a Dios tal cosa. Que la palabra de Dios se extienda, que el Evangelio sea proclamado por toda la tierra, porque esa es la voluntad de Cristo. Y podemos ver a lo largo del libro cómo esta voluntad de Cristo se va llevando a cabo, como se nos dice en el capítulo 6, versículo 7. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Vemos en Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Ven cómo se está llevando la obra de Cristo? Hechos 19, 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Allí el libro nos da testimonio de que esta obra y esta voluntad de Cristo, por medio de su Espíritu, usando la iglesia, se fue llevando a cabo paulatinamente. Y estamos nosotros estudiando en el libro de los Hechos esta primera parte, la palabra del Señor en Jerusalén, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y podemos dividir este capítulo, o estos primeros 7 capítulos, en 3 partes también. Y esto es bueno que vayamos haciendo esto, separando y dividiendo las porciones que vamos a aprender, porque, como hemos dicho, nuestra mente funciona de una manera ordenada. Entonces, mientras vamos ordenando los temas, a nosotros se nos va haciendo más fácil entender lo que estamos estudiando. Estos primeros 3 capítulos, que habla de la palabra de Dios esparcida en Jerusalén, la dividimos en 3 partes, lo hemos dividido en 3 partes, que fue antes de Pentecostés, en Pentecostés, el día de Pentecostés, el capítulo 2, y después el capítulo del 3 al 7, que es la vida y ministerio de la iglesia en Jerusalén. Antes de la venida del Espíritu Santo, lo que sucedió en la venida del Espíritu Santo cuando éste desciende, y del capítulo 3 al 7, la vida y ministerio de la iglesia en Jerusalén. Y de esta manera nosotros podemos dividir y ordenar de una forma razonable el contenido que hay aquí en estos 7 primeros capítulos. Hemos visto antes de Pentecostés la ascensión del Señor Jesucristo y aquí el tiempo que esos discípulos estaban esperando, ¿se acuerdan? Allí esperando que descendiera el Espíritu. El Señor les mandó que estuviesen allí y que esperaran la venida del Espíritu Santo. Después hemos entrado en el capítulo 2, un capítulo realmente importante, por cuanto relata un acontecimiento vital en el desarrollo de la historia de la salvación. El día de Pentecostés, un día muy importante en la historia de la salvación. Y hemos visto en este segundo capítulo, por un lado, el hecho. ¿Cómo fue ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué cosas ocurrieron mientras ellos estaban allí en aquel aposento y el Espíritu Santo descendió sobre ellos? ¿Cuál fue el fruto inmediato
en la población que estaba allí fuera, de los versículos del 1 al 13. Estoy haciendo un pequeño repaso. Luego, a continuación, se desarrolla el primer sermón de la iglesia. Ese primer discurso de Pedro, que éste predicó en base a ese acontecimiento que había atraído a tanta gente con el derramamiento del Espíritu. Y ahí es donde nosotros hemos estado considerando estos últimos días, este sermón modelo, como habíamos dicho, que merece ser estudiado por todos nosotros. Habíamos visto la introducción, habíamos considerado también el tema que Pedro trató y vimos también la conclusión, la aplicación que Pedro da a esos que estaban ahí escuchando. Ahora, de manera más participativa, hermanos, me gustaría preguntarles a ustedes algunas características notorias de este sermón. ¿Qué características señalaríamos nosotros acerca de este sermón? De una manera de concluir, vamos a concluir ya este sermón, esta parte donde todas estas cosas acontecieron. Vimos cómo Pedro dio su introducción haciendo una defensa en contra de aquellas palabras burlonas de aquellos que decían que estos estaban ebrios, y él defendió esto trayendo la profecía de Joel. Luego comienza a desarrollar el tema, empieza a hablar de Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, la exaltación, o sea, la glorificación de Cristo, y después la aplicación de todo esto. Cómo hubo una reacción multitudinaria de esas personas que se habían expresado, lo que habían expresado, cómo ellos respondieron. Entonces Pedro da dirección de qué es lo que tenían que hacer, y Pedro les dice que se arrepientan y que se conviertan para el perdón de sus pecados. ¿Qué características señalarían ustedes acerca de este sermón? ¿Qué cosas notorias o qué elementos destacarían ustedes de este sermón que hemos estado estudiando en estos últimos días? ¿Qué características podrían señalar ustedes acerca de este sermón? No es una pregunta retórica. ¿Qué señalarían ustedes acerca de este sermón? ¿Qué características ustedes podrían decir este sermón es así o tiene esta característica en particular? La venida del Espíritu Santo. Pero el sermón, analizando ese sermón, como ha sido predicado ese sermón, ¿qué características vemos en el sermón, del sermón? ¿Cómo podríamos definir este sermón? ¿En qué palabras, cosas notorias se podía...? El impacto que me causó. Dios como el centro, veo yo ahí que Pedro lleva la mente de los oyentes a Dios. Esa podría ser una de las características del sermón. Un sermón diocéntrico, un sermón cristocéntrico. Podríamos incluso extenderlo. Cómo Pedro desarrolla la vida del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, y cómo el Señor Jesucristo, desde su exaltación, Él continúa obrando en los corazones de los hombres. Esa podría ser una característica del sermón. Es un sermón diocéntrico, cristocéntrico. ¿Qué otra característica podemos ver en este sermón? Pero características en sí dentro del sermón, de cómo se desarrolla el sermón. Que tú puedes decir una característica del sermón en sí mismo. Pues que el sermón que Pedro está predicando tiene no sé la palabra en sí, el adjetivo, pero que les acusaba a ellos. Tiene un elemento que les acusa. Podríamos decir un sermón confrontador, un sermón que por medio de la verdad exponía el pecado de ellos y les hablaba acerca de su condición. Es un sermón que pone al hombre en su lugar, que pone al hombre donde tiene que estar y que tiene esa característica, ¿no? No es un sermón light, no es un sermón que no habla del pecado, no es un sermón que no confronta con el hombre, sino que es un sermón que confronta y habla acerca del pecado. ¿Qué otras características podemos destacar de este sermón? Viendo la cantidad de almas que se salvaron, podríamos decir que es un sermón salvífico. Es un sermón que tuvo el efecto de la salvación porque el Espíritu obró, ¿cierto? Podemos ver eso, el Espíritu Santo trayendo los frutos de este sermón. Pero como característica, ¿qué otras características podemos decir de este sermón? Por ejemplo, fue un sermón... Sí. Estaban ebrios, que decía que estaban ebrios, ¿no? Sí, esa fuera lo que aquellos definieron esa obra del Espíritu Santo, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Ámbar. Un sermón organizado, usó palabra de Dios, usó la palabra de los profetas.
profetas y los bajo coalición al presente de ellos, dando veracidad a lo que está ocurriendo. Bien, un sermón organizado, un sermón meditado, un sermón introducido, el tema, su conclusión, su aplicación. Un sermón que no es predicar a Cristo y nada más. Este hombre se centró en escuchar, en mirar, en averiguar cómo estaba la mente de estas personas y por ende él dio una exposición entendible, una exposición razonable, ¿no? En donde tiene esta característica que dice allí Ámbar, un sermón razonado, un sermón bien hecho. Podríamos decir también que fue un sermón sin temor. ¿Recuerdan cómo estaban los discípulos hace un tiempo atrás? Estaban encerrados, estaban con temor ante los judíos. Habían crucificado y matado a su maestro. Ellos estaban encerrados allí con gran temor. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, Pedro se para con denuedo y empieza a hablar un sermón sin temor. Un sermón con denuedo. Un sermón donde expresa las verdades de Dios y están allí vistas ante ellos. ¿Qué otra cosa podríamos decir? ¿Alguna otra característica? Que es un sermón que tiene unas demandas para el que lo escucha. Porque dice arrepentíos y bautícese. Bueno, viene por ahí donde dijiste antes, ¿no? Un sermón que confronta, ¿no? Que les lleva a ver su pecado. Podríamos decir, Ámbar dijo algo acerca de esto, que es algo destacable, que es un sermón que abre las Escrituras. No es un sermón basado, es un sermón que abre las Escrituras, que trae la palabra de Dios, que trae a la hora de dar el sermón. ¿Qué hace Pedro para explicar la situación de ellos? Pensaban que estaban borrachos y que estaban ebrios. Él desde las Escrituras explica lo que estaba pasando en ese momento. Él cuando va a destacar y desarrollar el tema del Señor Jesucristo, como resurrección, por ejemplo, Pedro cita el Salmo 16, ¿se acuerdan? Y entonces Pedro cita las Escrituras, él trae la palabra de Dios y la incorpora en su sermón. Es palabra de Dios, ¿cierto? Como él habla, cuando él habla de la exaltación de Cristo, él trae el Salmo 10 para poder hablar de lo que David se refería acerca de este Señor. Y entonces podemos decir que una de las características de este sermón es un sermón que abre las Escrituras. ¿Alguna otra característica que les venga en mente? Y es algo que tenemos que tener en cuenta eso, a la hora de predicar nosotros también. Tenemos que traer las Escrituras a la hora de exponer su palabra. ¿Alguna otra característica? Bueno, que nombra también la resurrección de Cristo. Es una característica del sermón que luego lo vamos a ver a lo largo de muchos de los demás sermones también, que aparece el tema de la resurrección de Jesucristo. Pero bueno, eso va dentro del tema que él desarrolló, ¿no? Que es la muerte, la vida y la resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Una de las características como muestra el cumplimiento de las promesas de Dios y de todo lo que ellos estaban esperando. Como el cumplimiento de esas promesas. Un sermón que revela los hechos, que revela lo que está pasando, que revela lo que está aconteciendo allí, ¿no? Traer a la actualidad, cuando uno predica el Evangelio a una persona, qué cosas están pasando, qué se refieren estos tiempos, ¿no? Que podemos decir, esto está pasando, la Escritura habla acerca de estos tiempos, de estas cosas. Un sermón que traía la palabra de Dios y traía a la luz de ellos lo que estaba pasando en sus tiempos. Podría ser una característica también de este sermón. Y como dijiste al principio, dando también está que aquí en este tiempo, ahora llevándolo a los tiempos, ¿no? Que el apóstol Pedro lo que hizo fue llevar a los oyentes a eso, ¿no? A quién habían matado, ¿no? A las obras de Dios y quién era ese Jesús. Y hoy en día, con nosotros aplicando estos tiempos, que como las enseñanzas en las escuelas y todo es que somos venidos del mundo, que pues llevar a la persona a que el creador es Dios, también es como que involucrar eso a la persona, ¿no? Sí, bueno, se podía ver eso como característica también, sí. ¿Alguna otra característica, hermanos? ¿Podría ser el primer sermón expositivo? Fue el primer sermón expositivo de la iglesia. Así es, fue el primer sermón expositivo. Pero a la hora que nosotros tengamos que aplicar esto a nosotros también, como característica, ¿no? Como tomar características de este sermón para que luego nosotros lo tengamos en cuenta también a la hora de exponer el Evangelio.
¿no? Pues bueno, vamos a dejar allá atrás entonces ya este importante sermón y vamos a pasar a considerar algunas ideas de esta otra sección acerca de la vida de la iglesia. Vemos en el capítulo 2, versículo del 41 al 47, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? Vemos a la iglesia como fruto del poder del Espíritu y de la predicación del Evangelio. Aquí nació la iglesia y la vemos como el fruto del poder del Espíritu y como fruto de la predicación del Evangelio. Aquí está Pedro dando un sermón y como fruto de eso nació la iglesia. ¿Qué surgió del derramamiento del Espíritu? ¿Qué surgió de la obra del Espíritu? ¿Qué surgió de la predicación del Evangelio? Aquí encontramos a cientos de personas que respondieron afirmativamente a este Evangelio. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué fruto trajo esto? Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es como comienza esta nueva sección que ya nos habla de la iglesia y del fruto del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos que mirar bien, hermanos, y con lupa. ¿Por qué? Porque la iglesia es fruto del poder del Espíritu de Dios. No tenemos que olvidarnos eso. La iglesia es el fruto de la predicación del Evangelio de Jesucristo y no la iglesia fruto de otras cosas. La iglesia no es fruto de otras cosas, no de reuniones de los hombres, que es fruto de la iglesia de Jesucristo. No. Hoy en día hay muchas congregaciones religiosas, muchas personas que hablan locales, que se alquilan y allí ponen un cartel y tienen allí una reunión de adoración a Dios, de muchas denominaciones quizás, en donde su mayoría son evangélicas, pero ¿se podría decir que son fruto del poder del Espíritu? ¿Se podría decir que son frutos del poder de la predicación del Evangelio? Estas tantas iglesias que hoy vemos hoy en día que abundan en todos los pueblos y ciudades, ¿o son reuniones de hombres como fruto de otras cosas? ¿Qué características tendrían que tener? ¿Qué características se nos muestra aquí en estos pasajes como fruto del poder del Espíritu y como fruto de la predicación del Evangelio? Aquí se nos habla entonces de un modelo. Se nos habla de una iglesia como un ejemplo. Que no quiere decir aquí que esta iglesia que se formó en ese momento era una iglesia perfecta. Hermanos, no es lo que se quiere decir. Esta iglesia no fue la iglesia ideal tampoco, mucho menos. No es la iglesia perfecta, no es la iglesia ideal. Aquí en la tierra no existe tal cosa. No existe la iglesia perfecta. No se encuentra ni se encontrará jamás en esta tierra una iglesia perfecta o una iglesia ideal conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, qué importante es tener esto en cuenta y asumirlo para poder vivir con esto. No vamos a encontrar la iglesia perfecta. No existe de este lado de la gloria. Pero para no esperar perfección e idealismo en donde no existe ni habrá tal cosa. Esta es una congregación, la que surgió allí, una congregación. Esta es una iglesia formada por hombres y mujeres que nos vamos a encontrar ahí con hipocresías, vamos a encontrarnos ahí con mentiras, vamos a encontrarnos ahí con murmuraciones, con problemas. Eran hombres y mujeres que habían sido redimidos, pero todavía no habían sido perfeccionados en santidad. Vemos que no era la iglesia perfecta, pero esta iglesia sí era un modelo. Sí era un modelo, un patrón y un ejemplo que nosotros debemos tener en cuenta para la hora de vivir también nosotros. Y hay una serie de elementos que se plasman aquí, las cuales nosotros tenemos que examinar y tenemos que meditar y pensar en ello. Se habla aquí entonces en el versículo 41 que todas estas personas que habían recibido su palabra, aquellos que recibieron, aquellos que aceptaron las palabras de Cristo, aquellos que recogieron estas cosas de Pedro, habían dicho, que Pedro había dicho en su sermón, y las hicieron suyas. Hicieron propia las palabras de Pedro, lo obedecieron bautizándose. Y se añadieron, dice, aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra que se les había dado, aceptaron y accedieron a esa guía y obedecieron a las palabras de Pedro. Así que creyeron en su corazón y luego se bautizaron. Alguien pudiera decir, ¿por qué en ese entonces, antes de bautizar a una persona, no se les enseñaba la confesión de fe? ¿Por qué en esa iglesia no había
catecúmeno, es decir, personas a las cuales se les da clases por un tiempo para el bautismo. ¿A alguien se le ocurre por qué no hacían esto? Porque era el principio. Solamente había una verdad. Era el principio, pero ¿por qué no hacían eso? Fíjense que como fruto de la predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas y dice que automáticamente fueron bautizados. ¿Por qué antes no había el proceso como hoy en día necesitamos tener de catequizar a una persona, enseñarle la confesión de fe o lo que cree esa iglesia para luego bautizarlo? ¿Por qué en ese entonces no hacían eso? Porque solamente... Porque era una obra del Espíritu en todos ellos en ese momento. Era el Espíritu. Hoy en día sigue siendo esa obra del Espíritu también. Pero había como dice, que cuando pasó eso, que se convirtieron, que había unanimidad entre ellos y tenían todos el mismo conocimiento. Y ya, por ejemplo, la confesión de fe vino también como resultado de cómo se empezó a perder la esencia del Evangelio y fue necesario centrar todo eso. Pedro no necesitó dar clases con estas 3.000 personas para saber si realmente habían recibido el Espíritu Santo o no. Porque creyeron la doctrina de los apóstoles. Hoy también hay mucha gente que dice creer la doctrina de los apóstoles, sin embargo, deja mucho que desear. Se ha desvirtuado, hoy hay como que hoy es necesario volver la mente a la primera enseñanza. El eunuco tampoco tomó lecciones, por ejemplo, para bautizarse, dice, aquí hay agua. Pues además se bajó del caballo y lo bautizaron. O sea, Fue algo rápido, fue algo sencillo, ¿verdad? Raro y sencillo, más raro no pudo ser. Sí. No recibió tampoco enseñanza previa. Por ejemplo. Podríamos nombrar, por ejemplo, hay dos grandes buenas causas que podríamos señalar. ¿Por qué el hecho de que se bautizaban las personas y ya había una evidencia de parte de los apóstoles que habían realmente recibido el Espíritu de Dios? Porque por causa de la persecución, por ejemplo. Esa es una de las causas, seguramente había en la mente de algunos de ustedes. Nadie se arriesgaba a mezclarse con los cristianos y mucho menos se arriesgaban a bautizarse. Dice en el capítulo 5, versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo los aceptaba, el pueblo los alababa y lo veían como, lo aceptaban, lo veían como buena cosa, pero no se atrevían a juntarse con ellos, por miedo a la persecución. Manifestarse como cristiano, como seguidor de Cristo, era un costo muy elevado en esos tiempos. Muy elevado, podría costarte la vida. O sea que no cualquiera se atrevía a juntarse con ellos, como dice allí. ¿Qué otra característica, qué otro fundamento de peso puede ser por qué los discípulos, los apóstoles no, sino que ellos, era notorio la conversión de estas personas? Creo que era el comienzo del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Sí, eso es lo que sucedía, ¿no? Ellos eran bautizados por medio del Espíritu Santo. Por primera vez, ¿no? Ya no era un bautismo de hombres, sino era un bautismo del mismo Dios. Por medio del Espíritu de Dios. Eran bautizados con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasaba cuando eran bautizados con el Espíritu de Dios? Habían características visibles de parte de los apóstoles que no hacía falta que ellos buscaran otro tipo de comprobación. Dios en ese momento había decidido descender estas manifestaciones a estos hombres que recibían el Espíritu de Dios. Entonces era obvio y evidente a los apóstoles que verdaderamente habían recibido el Espíritu de Dios. Porque las manifestaciones del Espíritu Santo al que creían eran evidentes a los apóstoles. Por ejemplo, cuando fue Pedro a predicar a la casa de Cornelio, Pedro buscó evidencia. Pedro buscó evidencia y la encontró. Pedro vio como el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos y era claro y evidente que todas estas personas habían sido llamadas por Dios. ¿Se acuerdan que Pedro no se atrevía a entrar a ese lugar? ¿Cómo Pedro iba a comprobar que realmente Dios también quería salvar a los gentiles? Que también había perdón de pecado para ellos. Pedro buscó la evidencia en ese momento. Dice en el capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Ven las manifestaciones que daba el Espíritu? Y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, ve cómo él encontró comprobación. Estos pueden ser bautizados, han recibido realmente el Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Dos características fundamentales por el cual no hacía falta tener una especie de estudio, una especie de comprobación. De una forma notoria, de una manera visible, se manifestó que habían recibido el Espíritu entonces ellos se bautizaron. Estas pueden ser buenas respuestas de por qué se añadía y se bautizaba de una forma tan sencilla. Pero sin embargo nosotros hoy tenemos que mirar y tenemos que profundizar en esto, porque hoy el Espíritu Santo no se manifiesta de la misma forma que se manifestaba entonces, sino por un tipo de vida. Por un tipo de vida, por un entendimiento adecuado del Evangelio. Así es como se manifiesta el Espíritu Santo en los días de hoy, pero antes lo podían saber de una manera más clara y más rápida, pero hoy nosotros contamos con otro tipo de elementos para llegar a la misma conclusión que llegaron ellos en su tiempo. ¿Y qué surgió de ahí? ¿Qué surgió de esa iglesia? ¿Qué empezó a verse de ahí en esa iglesia? Vamos a leer a partir del versículo 42. Dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos cómo Cristo, resucitado y glorificado en el cielo, continuaba haciendo su obra. No solamente derramando del Espíritu Santo, sino también trayendo a la iglesia, añadiendo a la iglesia a todos aquellos que iban a ser salvos. ¿Qué hay en esta iglesia? Hemos dicho que esta iglesia es una iglesia modelo. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que nosotros debemos tomarla como ejemplo. Lo que había, las características que había en esta iglesia. Esta es una iglesia que es fruto de una verdadera fe. Es fruto de una verdadera fe en la palabra del Señor, una iglesia que es fruto del poder del Espíritu Santo. Esto no es una obra humana, no es una obra de hombres. Esta es la obra del poder del Espíritu Santo en medio de esos hombres y de esas mujeres. ¿Y qué hay en esa iglesia? ¿Qué podemos encontrar en esa iglesia? A ver, ¿se quedaron con alguna característica de lo que hemos leído? ¿Qué hay en esa iglesia? Que perseveraban unánimes siempre en el templo. En el templo y en las casas. ¿Y cuándo dice que hacían eso? En el día del Señor, el repartimiento del pan. Todos los días, dicen. Todos los días. ¿Qué otra característica vemos de cómo andaba esta iglesia en su principio? Con alegría. Con alegría. Con Generosidad. Con generosidad. ¿Qué más hacían? Había crecimiento. ¿Cómo? Milagros, señales. Había Crecimiento. crecimiento en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué otras características? En comunión unos con otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era algo del momento y luego se apartaban, sino que perseveraban. Bien. ¿Qué otras cosas vemos en la iglesia esta? Había milagros, señales. Había milagros, pero por ejemplo, que perseveraban en las oraciones. Había obra de parte del Espíritu Santo que empezaba a hacer estos hombres y mujeres que antes no hacían. La comunión de los unos con los otros, y eso se reflejaba en el de vender sus propiedades, en el de compartirlos con los demás, en el de comer juntos con alegría, permanecían juntos. Características que se nos dice en este texto de lo que era esta iglesia modelo, de lo que era esta iglesia ejemplo. Vamos a traer a detalle algunas de las cosas que nosotros hemos mencionado. Vamos a ver simplemente una de ellas, si nos da el tiempo en la mañana de hoy, que ya se nos fue
el tiempo tremendamente. Vemos que esta iglesia se estudiaba la doctrina de los apóstoles. Vamos a considerar este punto. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es una característica notoria que hay que estudiar y que hay que pensar. Recuerda que nosotros estamos hablando de una iglesia modelo, pero no perfecta. Estamos hablando de una iglesia que nos da a nosotros un ejemplo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo que pasa en una iglesia cuando el Espíritu de Dios está haciendo su obra en los hombres y mujeres. Cuando se está recibiendo la palabra de Dios y el Evangelio con fe. Esto es lo que vemos en esta iglesia. Un grupo de hombres y mujeres que entonces empiezan a congregarse, y uno de los asuntos principales a los cuales ellos se entregan es al estudio de las doctrinas de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles, es lo que quiere decir la palabra doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo se llevaba a cabo la perseverancia en la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo se llevaba esto a cabo? La respuesta la tenemos en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir que en las reuniones que hacían en el templo, en las reuniones que hacían en las casas, allí estaban perseverando en las doctrinas de los apóstoles. Entonces aquí vemos una serie de hombres y mujeres que tomaban en serio el estudio de la palabra de Dios. Pese a que habían visto ellos los prodigios y los milagros en el día de Pentecostés, pese al ruido, pese a esas lenguas que ellos vieron en forma de fuego, pese a esos fenómenos milagrosos, ellos no se quedaron mirando estas cosas. No se quedaron con sus mentes en estos milagros, estas experiencias que ellos habían oído, que habían visto, con ánimo y deseo de buscarlo otra vez esas experiencias. Y encantados por esas experiencias, centrándose en vivir por ellas a partir de ese día. A ver si hacemos que esas lenguas de fuego vuelvan a aparecer entre nosotros. A ver si podemos seguir hablando en otras lenguas. Y añorando estas cosas. No, ellos no se quedaron con eso. A estudiar las doctrinas de la palabra de Dios. Fue lo que se centraron ellos. Perseveraban en estudiar las doctrinas de los apóstoles. Pese a las experiencias que habían tenido, se dedicaron a estudiar estas cosas. Y esto es importante, hermanos, para nosotros. Vemos aquí una característica fundamental de una iglesia redimida o siendo fruto del poder del Espíritu de Dios y de la predicación del Evangelio. Esto es una característica fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es lo que hacían. Lo que hacía el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él se quedaba por algún tiempo en alguna ciudad, es lo que él perseveraba con aquellos. Por ejemplo, en Éfeso, más adelante en el capítulo 20, versículo 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Allí está Pablo, en la ciudad de Éfeso, no teniendo en cuenta otra cosa, sino enseñarles a ellos las doctrinas de los apóstoles. ¿En dónde? Públicamente, o sea, en el templo y en las casas, dice el versículo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Miremos el capítulo 11. Capítulo 11. Nos habla de la iglesia de Antioquía. Cuando Bernabé fue enviado desde Jerusalén a la iglesia de Antioquía, porque ahí había brotado un grupo de creyentes, y desde Jerusalén enviaron a un hombre de confianza para ver qué era lo que estaba pasando allí en ese lugar. Y después de ver un movimiento enorme allí, dice que Bernabé fue a buscar a Saulo, que estaba en otra región, y dice en el capítulo 11, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿y qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la característica entonces de la labor de los apóstoles. Es de las marcas dominantes de la presencia del Espíritu en una iglesia. Esta es una marca dominante de la obra del Espíritu en una iglesia.
Este es un elemento importante que forma parte de la característica dominante de la presencia del Espíritu de Dios obrando en medio de una iglesia. La disposición por aprender y el trabajo de la enseñanza. ¿De qué estamos hablando? La disposición de aprender y el trabajo de la enseñanza. Perseveraban, dice en esto. Perseveraban en aprender, perseveraban en enseñar y perseveraban en conocer más y más las doctrinas que enseñaban los apóstoles. Una disposición había en la iglesia. En el día de hoy muchos miran desde otra perspectiva este asunto. ¿Cuál es una iglesia con el Espíritu de Dios? Preguntan ellos. Pues es una iglesia donde hay mucha actividad. Una iglesia donde hay mucho ritmo. Una iglesia donde hay manifestaciones corporales y música bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué estuvieron haciendo Bernabé y Pablo en Antioquía? ¿Estuvieron bailando? No, estuvieron enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios en el templo y en las casas. Y aquellos estaban allí aprendiendo la palabra de Dios. Pero hoy día dicen, la doctrina no. No queremos doctrina, dicen hoy en día. La doctrina divide. La doctrina divide. La doctrina es un problema dentro de la iglesia. No tenemos que hablar de doctrina. Y cuando uno empieza a mirar y a estudiar estos pasajes para ver qué es lo que se hacía en la iglesia, allí lo vemos, está claro. Enseñar todos los días en el templo y en las casas, y ellos no creían que la doctrina, hermanos, era un problema. No creían que la doctrina era un problema, al contrario, ellos perseveraban en la doctrina. Esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Esta es la actividad que debe de ser realizada en la iglesia. Promoverse en la iglesia, facilitar esto en la iglesia para que de forma colectiva y de forma individual se estudie las doctrinas del cristianismo. Esto se debe fomentar en la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Hay que facilitar, hay que promover, hay que estimular para que de forma colectiva e individual nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, hermanos. Este es un modelo de iglesia, como hemos dicho. Y dice que cada día, yo no sé cómo ellos hacían para estar cada día en el templo o cada día en las casas enseñando y aprendiendo la palabra de Dios. No tendrían otras cosas que hacer, seguramente tendrían otras cosas que hacer. Pero había un deseo tal de aprender la palabra de Dios que dice que ellos todos los días estaban allí. ¿Cómo lo harían? Quizás estaban a los pies de los apóstoles y estos les hablaba acerca de las experiencias que tuvieron con Cristo o de las enseñanzas que ellos tuvieron a los pies de Cristo. Y ellos iban y enseñaban estas cosas a la iglesia. Nosotros no sabemos cómo lo hacían, pero perseveraban unánimes en el templo y en las casas. Hermanos, esto es lo que tiene que estar presente en una iglesia. Es una característica fundamental de aquellos que son redimidos por el Espíritu de Dios. Fundamental. Si queremos nosotros progresar en la iglesia, progresar en una vida agradable a Dios, si nosotros queremos progresar para hacer la obra de Dios, si queremos progresar para darle a Dios una adoración más aceptable a Él, será sobre la base de conocer y entender mejor las doctrinas de la palabra. Será en base a eso. ¿Cómo hacemos una adoración más aceptable y agradable a Dios? Muchos dicen, porque yo me siento mejor haciendo esto o aquello en el día del Señor. Porque esto es lo que a mí me gusta, traerle a Dios, y por eso le traigo todos estos instrumentos y cantamos y bailamos todos juntos. Es lo que a mí me gusta, lo que yo siento, le traigo a Dios. Mi baile, mi folclore para el Señor. No, hermanos, es sobre la base de las doctrinas, de aprender las doctrinas, de conocer las enseñanzas de la palabra de Dios, que conocemos la voluntad de Dios. Es en base a eso. ¿Cómo nosotros podemos ser pertrechados, dispuestos a preparar lo necesario para la ejecución de la obra de Dios? Sobre la base de las enseñanzas y las doctrinas que encontramos en su palabra. ¿Cómo podemos esperar progresar en la iglesia? ¿Cómo vamos a progresar en la iglesia si no? Es sobre la base de las enseñanzas de la doctrina. De manera que el progreso y el avance espiritual de una iglesia está unido a tomarse en serio esta actividad. Tanto individual, como hemos dicho, o como de manera colectiva. Ellos estaban en el templo de manera colectiva e individual en las casas.
Recordemos lo que hacía Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pero fíjense en una cosa, mucho más adelante se nos describe algo acerca de esta iglesia. Hay como un paréntesis allí aproximadamente de un año y después de un tiempo, ¿qué es lo que encontramos en esa iglesia de Antioquía desde que Pablo y Bernabé comenzaron a enseñar la doctrina de la palabra de Dios? Dice el capítulo 13, versículo 1. ¿Estás ahí? ¿Te fuiste? Estábamos en el 11, capítulo 13, versículo 1. Miren lo que pasó más adelante con esta iglesia, un año después aproximadamente, después que ellos comenzaron a estudiar y a aprender las doctrinas de los apóstoles. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Podemos ver que ya no estaban solamente Bernabé y Saulo enseñando allí. ¿Ven? ¿De dónde habían surgido estos hombres? ¿De dónde habían surgido estos hombres? Habían sido desarrolladas las virtudes de estos hombres bajo la enseñanza de los apóstoles. Se desarrolló las virtudes que había en ellos también como maestros para enseñar la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la doctrina, enseñada por los apóstoles. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos a una iglesia, la iglesia de Antioquía, con esa actitud de conocer y entregarse a la doctrina de los apóstoles. Aquí lo vemos. Surgieron estos hombres que enseñaban la palabra de Dios y el Espíritu Santo decía, sigan haciendo esto. Sigan promoviendo la doctrina, sigan enseñando estas cosas, sigan formando a esos hombres y mujeres en la palabra de Dios. Y ahora envíenlos a otro lado para que vayan y repartan y la palabra de Dios sea esparcida. Recuerden, hablamos al principio de la voluntad de Cristo, ¿cuál es? Que su palabra sea esparcida por toda la tierra. Esa es la obra del Espíritu, formarnos en la doctrina. Y no vemos este mismo ejemplo, hermanos, en esta misma iglesia local nuestra. No vemos este ejemplo en nosotros también. Dios enviando a hombres a este lugar para traer la doctrina de los apóstoles. No estábamos nosotros muy diestros hace años atrás. Y Dios no envió a Saulo o a Bernabé, pero envió a uno muy parecido. Y hemos sido nosotros enseñados en la doctrina de los apóstoles. Y gracias a Dios que cuando estos hombres llegaron aquí, encontraron a hombres y a mujeres que estaban unidos. Estábamos unidos con un deseo de aprender la palabra de Dios. Estábamos dispuestos y entregados y deseosos de aprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y fue sobre la base de las doctrinas, de aprender las doctrinas, de conocer las enseñanzas de la palabra de Dios, que Dios nos trajo hasta el día de hoy, hermanos. En base a las doctrinas, en base a su palabra. Y damos gracias a Dios por su misericordia y gracia, por la cual el Espíritu Santo en este lugar, trayéndonos las doctrinas de los apóstoles y dándonos un corazón así de dispuesto. No se olviden que el corazón se nos ha sido dado, hermanos. Nosotros hemos permanecido hasta el día de hoy. Esta fue una obra del Espíritu de Dios. Fue una obra destacada, una obra visible de lo que hace el Espíritu de Dios en una iglesia. La doctrina permanece. La palabra de Dios es la que mora en ese lugar. Es la que edifica esa iglesia y va haciendo que crezcan cada vez más en los caminos de Cristo. Es una marca distintiva. Lo era en esa iglesia y lo sigue siendo hoy en las iglesias que fueron formadas o son formadas por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos a dejarlo aquí, se me ha ido el tiempo. Así que ya tocaremos un poco más acerca de esta característica, pero miren esto, observen esto y evalúen esto. ¿Qué cosas tenemos que buscar nosotros? ¿Qué cosas eran manifestadas y qué cosas quiere dar Dios por medio de su Espíritu a las iglesias que son suyas? Hay un llamado a que crezcamos, hermanos. Hay un llamado a que nosotros dediquemos más tiempo en estudiar la palabra de Dios, en invertir tiempo en leer buenos libros, que nos ayuden a crecer en las doctrinas de su palabra.
en las responsabilidades en nuestro hogar, los hombres, las mujeres, nuestros jóvenes. No estar tanto entretenido con las cosas de este mundo. Serán destruidas todas ellas. El tiempo que Dios nos dio no es nuestro, es suyo. Y es para invertirlo en las cosas de su reino, en buscar el reino de Dios y su justicia. Pregúntate en qué cosas tú estás invirtiendo tu tiempo. ¿En qué cosas inviertes más tu tiempo? ¿En la televisión? ¿En los entretenimientos? ¿En Netflix? ¿En el móvil? ¿En qué? Y no te das tiempo, no te haces tiempo para aprender la palabra de Dios. Y es algo que vamos a mirar el domingo que viene, si Dios quiere, que una de las cosas que produce la doctrina son los deseos de obrar para Dios. Porque cuando tu apetito no está siendo llenado por otra cosa. Y cuando tú estás en las cosas del mundo, luego tú no tienes apetito para ir a las cosas de Dios. No lo tienes. Aunque te esfuerces, no lo tienes. Porque tu mente está llena de mundo. Y luego no puedes pretender ir a buscar lo espiritual. Vamos a ver cómo la doctrina, ejerciendo en la iglesia, esto va formando un anhelo y un deseo cada vez más en nosotros. Y a la hora de formar un deseo cada vez más en nosotros y un anhelo por aprender y conocer más a Dios, Dios va mostrando las virtudes y los dones que hay en nosotros para poder servir a Dios. No encontrar hombres en una iglesia donde no estudian la palabra, donde no pasan tiempo estudiando la palabra, donde no se preparan y no conocen cuáles son sus dones. No conocen a qué fueron llamados a servir en la iglesia. No saben, están ahí sentados y no hacen otra cosa. Porque no perseveran en las doctrinas para que el Espíritu Santo fomente y muestre esas virtudes que hay en ellos. Escudriña tu corazón, guarda tu corazón y tu alma de las cosas de este mundo, que no aprovechan. Estamos siendo llamados a seguir a Cristo, a conocer a Cristo y a crecer en su palabra, para el bien nuestro, para el bien de la iglesia, para la gloria de Dios y para la hora de que tú vayas a predicar el Evangelio a otros, como hizo Cristo, como hizo Pedro. Un solo ejemplo, tenemos el ejemplo de Esdras. Dios no preparó a Esdras, no llamó a Esdras y después lo preparó. Dios llamó a Esdras porque Esdras había preparado su corazón en la palabra de Dios. Y como era un hombre preparado en la palabra de Dios, Dios dijo, a este envíen. Cuando él volvió de la deportación. A ese, el que estaba preparado, el que se dedicó tiempo en preparar su corazón en la ley de Dios. Si tú no estás invirtiendo, y esto es para los hombres como para las mujeres, si no estamos invirtiendo nuestro tiempo en estudiar y conocer la palabra de Dios, ¿qué va a hacer Dios contigo? ¿En qué vas a ser usado tú? ¿En qué? Las doctrinas, la perseverancia de las doctrinas es una característica, es una marca fundamental de una iglesia que ha sido redimida y ha sido el poder del Espíritu, o fruto del poder y la predicación del Espíritu, del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas y a poner esto en orden en nuestras vidas. Si nosotros vemos que estamos falto en esto. Pero esto es importante, la iglesia necesita saber cuál es la dirección que Dios tiene para ella. Vamos a darle gracias al Señor.